9 de la mañana con 12 minutos, volvemos a la contingencia nacional. El día de ayer en la tarde se aprobó en general la idea de legislar el proyecto de mega reforma o ley de reconstrucción nacional en el Senado. Viene ahora la discusión en particular en las comisiones y vamos a profundizar sobre este tema y en las reacciones que deja con el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, que nos acompaña en la mesa de trabajo de CNN Chile Radio. ¿Cómo está, senador? Bienvenido al programa. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a usted, José Miguel, y a toda la audiencia de CNN. Lo vimos interviniendo ahí hasta tarde en la sala del Senado a propósito de este proyecto de ley. ¿Qué sensación le dejó la votación de esta tarde, o de la tarde de ayer más bien? Amarga porque hubo intransigencia. Un sabor que deja la percepción de que aquí hay una mentalidad muy doctrinaria de ultraderecha, de imponer un cierto modelo que favorece solo al 1% más rico, que no quiso escuchar después que llevamos sendas propuestas desde el mundo nuestro a la moneda, que intentamos por todos los medios, pero no hubo caso. La votación es elocuente. Fue 26 a favor, una abstención y 23 en contra. 26 es un voto más del quórum que se necesitaba. O sea, votó básicamente la derecha tradicional. ¿Y la abstención del senador Araya cómo la interpreta? Lo interpreto como una aventura individual, solitaria, carente de apoyo, y que nosotros observamos con mucha preocupación porque se aparta de los principios de nuestra colectividad y del socialismo democrático, que no le hace bien, como señala la ciudadanía, de tener una mirada más bien de búsqueda personal de algún acuerdo y no bajo los principios que orientan el accionar de una colectividad. Pero en algún minuto hubo tratativas para que el resto de la bancada PPD también eventualmente se abriera la opción de aprobar. Y fracasaron porque los otros 3 senadores PPD no dieron luz verde en ningún momento a las iniciativas de Araya. ¿Están realmente alineados como oposición? La oposición tiene un problema y es que no logra encontrar su mínimo denominador común después de 104 días de gobierno, lo cual es lamentable porque, por ejemplo, el Partido Comunista no quiso nunca llevar una propuesta. Entonces uno dice, ¿la oposición, la izquierda, solo tiene que resistir con un escudo y una espada o tiene que proponer algo? La democracia cristiana ha hecho esfuerzos de sintonía más fina, pero tiene una democracia cristiana en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, que cuesta poder visualizar cuál es. El PPD siempre buscó dialogar, pero tampoco unió con nosotros la fuerza suficiente. El fenómeno de Araya refleja un grado de individualismo que la verdad es incomprensible a esta altura. Entonces, el Frente Amplio, en cambio, sí tuvo una actitud positiva y fuimos juntos a la moneda, el lunes. Sí. Pudimos generar un ambiente, pero la oposición, o las izquierdas, por decirlo así, no hemos estado a la altura del desafío del país para este proyecto que es tan emblemático. Es que eso yo le pregunto sobre la oposición, porque usted me dice, hemos llevado propuestas, fuimos a la moneda, se nos unió el Frente Amplio, hemos conversado con la DC, con el PPD, o la DC tiene una actitud en la Cámara, otra actitud en el Senado, etcétera. Entiendo el análisis que hace, pero una propuesta como tal, que unifique el planteamiento de todos los partidos que hoy día componen la oposición, eso no existe. No. Y es algo que ha criticado incluso la propia exministra del Interior, Carolina Toá. No, y esto es dramático, José Miguel, porque me tocó a mí personalmente estar en todas las tratativas con los expertos, los centros de estudio, durante 2 meses, una vez que ingresó ese proyecto, y la verdad es que nunca hubo capacidad de buscar ese mínimo denominador común. Yo encuentro que es un fracaso que no tiene nombre para el desafío que tiene el país. No digo que esto sea una sentencia irreversible, pero ya esta primera prueba en una semana negra para la izquierda, porque hemos tenido la derrota en la acusación constitucional en la Cámara y la derrota en el Senado respecto a la ley de mega reforma, tiene que hacernos reflexionar respecto al rol que estamos jugando. Pero es una reflexión que tiene que ser rápido. Las indicaciones son de aquí al 6 de julio. Muy rápido, muy rápido. No me cabe duda. ¿Y lo ve posible? Sí, yo creo que la oposición llegue, todos los partidos, con una sola propuesta. Espero que sí. Yo no soy mago para saber qué lo va a pasar, voy a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer los socialistas todo el esfuerzo, pero esto no es nada sencillo cuando hay algunos sectores que no quieren nada, ni dialogar, ni nada, ni tienen propuestas, y otros sectores buscan, no sé, una negociación en otras condiciones, y otros están en la suya, en la individual. ¿Y quiénes ponen más problemas? ¿El Partido Comunista? Mire, el Partido Comunista dialoga con nosotros, conversa, pero cuando llega la hora de los que hubo, dice que no a todas las propuestas. Entonces usted comprenderá que es muy difícil avanzar con un partido que es reconocido, que tiene parlamentarios, pero que al final del día es preferible sincerar la postura y decir, ¿sabe? Yo no quiero hablar nada, quiero tener testimonialismo, pero no incidencia. El arte de la política es el arte de influir, no es el arte de solo desgarrar vestiduras
en aras de un principio, si ese principio no tiene ni una viabilidad de ser aplicado. No, y con una ciudadanía que en todos los sondeos está pidiendo a gritos hace ya bastante tiempo acuerdo desde la clase política. De hecho, los resultados de la última encuesta CEP van en esa línea, que la ciudadanía Exacto. busca en sus autoridades, en sus políticos, la capacidad de ponerse de acuerdo en pro de generar políticas Obvio. que nos hagan bien a toda la ciudadanía. Bueno, usted decía anteriormente, senador, que a inicios de esta semana se reunieron con el gobierno. ¿Cómo calificaría ese encuentro? Se lo pregunto porque, en definitiva, pese al encuentro, no se llegó a nada a puerto, ustedes terminaron rechazando la idea de legislar y todo. Pero el día de ayer, luego de que se aprobara en general, el ministro Quirós se mostró llano a que en la siguiente etapa de discusión legislativa se puedan alcanzar acuerdos, se puedan incorporar las visiones que desde diferentes veredas las han hecho llegar al gobierno. ¿Qué expectativas tienes con lo que se viene y cómo fue particularmente el encuentro del lunes? Fue tenso. ¿Por qué? Fue tenso porque llevamos 28 propuestas, ellos probablemente esperaban algo mucho más acotado, me da la impresión. Nosotros atacamos el núcleo tributario, Sí. recordemos que aquí hay un núcleo y hay un perímetro. En el núcleo está la rebaja del impuesto, la invariabilidad y la reintegración, que son piedras sagradas para ellos, prácticamente inamovibles, salvo la invariabilidad que dicen, Sí. nos bajamos de 25 a 20, ya. Lo volví a decir hoy día ante Claro, 13 Radio. pero, o sea, ahí hay una cuña de hierro que ellos colocan que es insalvable. Nosotros incluso dijimos, estamos dispuestos a que se rebaje el impuesto de primera categoría, pero que haya compensaciones en las personas. Tampoco. Entonces, el resto, ¿qué es lo que es? Son las medidas adicionales. El crédito al empleo, ¿verdad? La rebaja de contribuciones en la primera vivienda, el Ya, pero ¿por qué censo. fue tenso, senador, el encuentro del Porque lunes? yo creo que estando a 2 días de lo que iba a ser la votación, no se veía un escenario viable de poder nosotros abrirnos a aprobar una condición que no era prácticamente la misma anterior, sin cambios salvo secundarios. Y ellos también veían posiciones distintas, porque ese mismo día, el lunes, acuérdense que no se logró el acuerdo de toda la izquierda, de toda la oposición. Entonces también ellos veían ese escenario. Entonces cada uno se replegó a sus posiciones, diría yo. Y eso fue lo que terminó pasando ayer, cuando ya se votó definitivamente. No había más espacio. Ya, y luego de la votación del día de ayer en la tarde, el ministro Quirós dijo, vamos a recoger ideas que hemos recibido, vamos a ampliar la base de apoyo. ¿Le genera alguna expectativa? Puede haber expectativas en algunos puntos. Si a mí me dicen la batalla principal se dio, ya se dio ayer, la batalla principal, Sí. que era la idea de legislar. Ahora vienen otras batallas que tienen una envergadura distinta, porque hay gente que le gusta mucho los temas medioambientales, como que ahí estuviera toda la reforma, ¿verdad?, de este proyecto, y eso es una parte. Hay temas de empleo, hay temas previsionales, hay temas educativos, o sea, hay muchos. Este es un árbol de Pascua que tiene muchos adornos, por decirlo así, pero en la médula de esto no ha cambiado la esencia de ese arbolito, que son las rebajas tributarias, ¿verdad?, que son las más importantes y más graves a nuestro juicio. Claro, que al parecer es un inamovible del gobierno la reducción del impuesto de primera categoría Ahora, de las el empresas drama- del el- perdón, 27 al 23. El drama del gobierno es que, claro, con una votación tan estrecha, ellos saben que si hay un cambio de gobierno, cambio de signo de gobierno, a la vuelta de la esquina, en 3 años y medio más, también las reglas pueden cambiar. Bueno, por eso es importante asegurar una base de apoyo lo suficientemente esa sólida, era que la le dé idea. continuidad y que esta ley no se termine convirtiendo en una ley de un periodo Exacto. legislativo o de un periodo de gobierno. Además que todavía sin resultados que mostrar, porque todas las proyecciones indican, por ejemplo, lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, que de resultar hipótesis. o de mostrar resultados, esta legislación van a ser de aquí al fin de la década o incluso iniciado el 2030. Senador, quisiera preguntarle sobre propuestas. Dejemos ideas en la mesa. Si bien para el gobierno es, podríamos decir, un inamovible la reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, al menos hasta ahora no se han abierto a la posibilidad de incluir compensaciones, que es un desde, al menos desde la oposición. ¿Qué propuestas se aceptarían? Por ejemplo, ¿de qué manera sí se abrirían a conversar o eventualmente a ir aprobando algunos de estos artículos? Por ejemplo, reducir la invariabilidad tributaria. Eso sí podría ser una alternativa de 25 a 20, 25 a 15. Claro, ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Mejorando la prima, porque ahí hay una serie de variables técnicas que hay que considerar, que a veces son difíciles de explicar o de entender. Estamos dispuestos a rebajar la invariabilidad. 20 años, la verdad, es poco. O sea, estamos hablando de 5 gobiernos, de 6 a 5 gobiernos. Aquí tendría 15. tendría que haber, claro, tendría que haber más generosidad, o menos, incluso 10, 15, pero tendría que haber una señal mucho más potente de esto en el debate, en relación a lo que es las contribuciones, que tanto se ha hablado. Fíjate que hoy día 3 de cada 4 adultos mayores no pagan contribuciones en Chile.
Y del cuarto que paga, uno dice ya, un señor que tenga un avalúo fiscal de 100 millones en la casa. Podría ser que lo eximamos, ¿verdad? Pero un señor que llega con una vivienda de 1.000 millones de pesos, un fondo, una parcela, ¿lo vamos a eximir de pagar contribuciones por ser adulto mayor? No. O sea, tiene que haber un umbral. Hay que focalizar. ¿En base a qué? A la vulnerabilidad social y a la tasación fiscal que tenga la vivienda. Y así podemos hacer una ecuación razonable, focalizando a quien le corresponde y compensando todo eso en el tema municipal, que es el Fondo Común Municipal, porque no haya un deterioro en los municipios, por ejemplo. El tema del censo yo creo que va a caer. O sea, no le veo que tenga destino ya en la Cámara, quedó muy abollado, no veo que prospere ahora porque también hay un amplio consenso. Respecto a lo medioambiental, depende de qué estemos hablando. Yo creo que todos nosotros empujamos que haya una permisología un poquitito menos estricta que la de hoy, pero tampoco es para arrasar y para que poco menos no se considere nada lo medioambiental. Yo creo que eso puede llegar a un punto de equilibrio que pudiera ser un poquito más razonable. Respecto al IVA a las viviendas, aquí hay que tener mucho cuidado que no se transforme en un subsidio a las inmobiliarias. ¿Por qué? Recordemos que la Cámara Chilena de Construcción dio su informe sobre el tema y dijo que bajar un 19% el costo de las viviendas, el IVA, significa un impacto entre el 5 hasta el 7 u 8% en el precio. Entonces, uno dice, o sea, no es que bajen 19% las viviendas nuevas por efecto de esta medida, no. O sea, aquí hay un riesgo también para que esto tenga un valor, porque uno dice, qué bueno que bajen las viviendas y hay un stock que no está vendiendo. Ya, pero hagámoslo de tal manera que no aparezcamos subsidiando las inmobiliarias en vez de subsidiar un precio más bajo. Usted tocaba el tema de las contribuciones. ¿Usted esperaría señales concretas de autoridades de gobierno, por ejemplo, de ministros, para renunciar a un eventual beneficio de aprobarse una iniciativa de esas características? Ronda siempre la especie de los incumbentes, los que se pueden ver beneficiados, ¿no es cierto?, con una medida que a ellos mismos les toque y les facilite. Aquí lo que hace falta es la declaración de patrimonio, ¿no es cierto?, que todo el mundo diga, yo sé que la hacen, pero hay que transparentarla de mejor manera. Senadores, diputados, poder del Estado, poder judicial, ministros, subsecretarios. ¿Sí? Eso es clave, porque hoy día la especie que flota es que algunos se van a ir a arreglar porque tienen esa condición que les permite postular o entrar en un beneficio legislado por ellos mismos. Ya, pero esperaría una renuncia, y no solo de ministros, sino también de otras autoridades, como incluso senadores o parlamentarios en general. Por supuesto, pues aquí hay gente que tiene mucho dinero. Yo no estoy aquí atacando que la gente sea mala vida con el dinero, pero esto, en la hora de que se trata de impuestos y contribuciones, tiene que estar todo arriba de la mesa, la carpeta completa. Nadie puede eximirse de mostrar que está ajeno a un interés personal la legislación que se hace. Senador, yo quisiera preguntarle por el ambiente que se generó el día de ayer, porque iniciada esta semana, la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, senadora de RN, incluso se abría a la posibilidad de aumentar el diálogo, siempre con la perspectiva de encontrar acuerdo, y también no se cerraba la posibilidad de que esta votación se diera la semana subsiguiente, luego de la semana territorial, con el objetivo de que el diálogo aumentara. Finalmente eso no pasó. ¿Qué información tiene usted de lo que pasó, sucedió en el camino? ¿Hubo presión de la moneda? ¿Qué pasó? Paulina Núñez me consta que desplegó todo su esfuerzo como presidenta del Senado en buscar más espacio de diálogo, en buscar más tiempo, y fracasó porque el gobierno también le cerró la puerta a ella. Y lo digo con mucha fuerza. Aquí no solo la izquierda pidió tiempo, también lo hizo quien, no siendo de izquierda, lidera la Cámara Alta y que también veía la necesidad de ampliar la base de apoyo a esta reforma si es que se aprobaba. Pero eso se topó con una visión doctrinaria, dogmática, precipitada, al final contar los votos y no importaba cómo. Mire, la frase más elocuente es la que dijo el ministro Quiroga ayer en un foro de La Tercera, ¿verdad?, muy fuerte. Dijo, mire, el rol del Estado es crear un clima para que los empresarios abran negocios. Entonces uno dice, ¿es el rol del Estado mirarle la cara a los empresarios para que ellos se sientan cómodos y puedan invertir? ¿O el Estado tiene un rol de protección y garante ante la ciudadanía? ¿De qué estamos hablando? Son mundos opuestos, perdóname que lo diga. Y no es que yo me declare un estatista a toda prueba, que no quiero saber nada. No estamos en un mundo tan bipolarizado. Pero tener a un ministro de Hacienda que simplemente juega con el rol del Estado para acomodar al privado, lo refleja de cuerpo entero. Y por eso creo yo, Paulina Núñez, y nosotros tuvimos la fuerza suficiente frente a una torre de Babel
que se instala a partir de esta doctrina del gobierno. Ya, pero ahí entonces habrá la pregunta de cómo encontrar un punto de encuentro entre estos dos mundos. Usted ya nos daba ciertas luces de cosas por las cuales la oposición se podría abrir a aprobar, la invariabilidad y todo ese tema, o por ejemplo el crédito al empleo. O sea, podrían ser puntos de encuentro para ir aprobando algunos de los artículos. Podrían ser algunos puntos de encuentro que yo no los descarto. Tenemos un mes por delante y vamos a ver si es posible no chocar con el dogmatismo doctrinario de ellos y buscar algún acercamiento, pero eso ya es difícil porque esto es el tango. Es decir, si los dos no están de acuerdo, no se puede. Nosotros quisimos en esta vuelta, ellos no quisieron, vamos a ver qué ocurre ahora. Ya, falta la propuesta de la oposición, eso sí, en su conjunto. Sí. Gracias, senador Correcto. Juan Luis Castro, Muy del amable. Partido Socialista, por haber estado en CNN Chile Radio. Que tenga un excelente día. Gracias Gracias otra vez.